Bien, el materialismo histórico que propone Karl Marx, si bien para él la infraestructura económica va a determinar la superestructura, eso no significa que consista en una relación unilateral entre esa infraestructura, que serían las condiciones de producción reales de una sociedad, con la superestructura, que es todo el andamiaje, los órdenes jurídicos, políticos e ideológicos, ¿sí? Em, Sino que las ideologías están enraizadas en las condiciones materiales, dice él, de la vida, pero no son la consecuencia inmediata, ¿sí? Por eso también es que hay que analizar un poco más cada uno de los hechos sociales. Y entonces él dice que es la ideología de una clase dominante, en este caso la que él estudia, la burguesía, sobre el proletariado, la que va a determinar determinadas formas de manejarse dentro de una clase social. Esa ideología, esas ideas, esas ideologías es lo que va a determinar la capacidad de pertenecer a una u otra clase social, ¿sí? Eh, y las ideologías, dice él, son productos sociales que tienen ese carácter material, pero que tienen la capacidad para determinar los comportamientos de las personas, ¿sí? Los comportamientos sociales. Entonces, lo esencial en Marx no es encontrarse en el terreno de las ideas, sino en el ámbito de las relaciones económicas. La teoría va a asignar a las ideas un papel un poco menos determinante que a las relaciones económicas, ¿sí? Bueno, luego en el mapa conceptual vamos a hablar de los obreros, quiénes son los obreros, como que esto está más adelante también, ya se los voy a mostrar, y cómo esta clase económica se ve oprimida y no toma conciencia de esa opresión. La noción de sociedad no aparece exactamente en Marx claramente definida, sino que hay que hacer una lectura de sus ideas para poder encontrar determinadas cuestiones que hacen referencia a la sociedad. Por ejemplo, en este cuadro, en este gráfico, vamos a encontrar cómo él hizo la evolución de las distintas sociedades y de esta lucha de clases que siempre ha existido, dice él, entre una clase dominante, en este caso en la época de Marx sería la burguesía, que son la clase dominante del sistema capitalista, y el proletariado, pero que antiguamente también estaba la élite aristocrática que estaba sobre el campesinado, la élite social sobre los esclavos, y en el inicio de la historia él dice que había un comunismo primitivo porque no había clase social, ¿sí? Entonces, este cuadro me pareció interesante ponerlo en el Geniali porque habla de quienes tienen, acá se puede ver en este color, quienes tienen el control de los medios de producción, en este caso la burguesía, quién forma parte de la mayoría de la población, en este caso el proletariado, y quién tiene la propiedad y el control colectivo, ¿sí? De toda una comunidad o de toda una sociedad. Este, en este caso sería la sociedad sin clases que propone el trabajo de Marx. Aquí puse los conceptos, pero que como están ya aclarados en el parcial, en el Word que va a acompañar este parcial, simplemente los enumeré, ¿sí? Y la fotografía que anexé es claramente que la mayoría de la población está en una situación de opresión debido a las relaciones de fuerza de la fuerza de producción, eh, de los materiales de producción, quienes tienen los materiales y quienes realmente ganan con esta opresión, ¿sí? Por eso lo hacen en estructura de pirámide. Por otra parte, puse quiénes eran las fuentes, en qué se basó Marx o cuál fue toda la influencia que tuvo Marx para desarrollar su teoría, ¿sí? Generalmente es en la tradición del pensamiento en el campo de la filosofía del idealismo alemán, que ya explicamos que se basaba en las ideas y cuál era la diferencia con lo que propuso Marx luego en toda la producción teórica, ¿sí?
En el campo de la economía política inglesa, y en el campo de la política, el socialismo utópico francés, luego de la Revolución Francesa, que propone lo que dije anteriormente, la libertad, la igualdad y la fraternidad en las clases sociales. Aquí les dejo un video que no lo voy a reproducir ahora porque excederíamos el tiempo de grabación de este video, pero que habla de una representación de un actor que imita a Marx y que hace una reflexión de todo su trabajo teórico que me pareció importante para compartirlo. El materialismo dialéctico, que es donde se apoya también toda la teoría de Marx, para explicar, lo puse para explicar qué es la dialéctica, que es el método de razonamiento, de cuestionamiento y de interpretación que ha recibido distintos significados a lo largo de la historia de la filosofía. Desde ahí toma Marx y produce la corriente del materialismo histórico, en donde la dialéctica justamente se refiere a la lucha de los contrarios, estas dos clases que diferencia muy claramente Marx en su teoría de burguesía y proletariado, y que en todas las clases sociales siempre existe el conflicto, dice él. Ese conflicto va a generar una revolución, y esa revolución es necesaria, aunque haya ese conflicto, es buena y es productiva. ¿Por qué? Porque va a generar una modificación en estas desigualdades que tienen todas las sociedades en la lucha de clases, ¿sí? Por eso puse acá la evolución de lo que era antiguamente el amo oprimía al esclavo, en el feudalismo el señor explota al siervo, y en el sistema capitalista, el dueño de los medios de producción, va a explotar al obrero, que son los trabajadores directos. Bien, toda la teoría de Marx apunta a conformar todo un sistema ideológico llamado comunismo, que es un movimiento político cuyo principal objetivo es una sociedad sin clases. Justamente a esto apunta Marx para superar el capitalismo, ¿sí? Y también la abolición de la propiedad privada, y que busca llevar a la clase trabajadora al poder, es decir, todos van a ser dueños de los medios de producción, de la fuerza de trabajo, y hay dos conceptos importantes también que yo los resalté aquí, que es el valor y la plusvalía, porque para Marx el valor es la expresión de la cantidad de trabajo social, o sea, el tiempo invertido que hay atrás de un producto, de una mercancía. Y él justamente habla de que si los trabajadores tomaran conciencia de este valor, no estarían alienados. Es decir, estar alienado significa no darse cuenta de la importancia del valor de las horas trabajadas y de lo que se produce con esas horas. Entonces ahí es justamente donde el capitalista influye sobre los trabajadores, explotándolos y haciéndolos trabajar más tiempo. Esto va a generar lo que se llama plusvalía, que es precisamente todo el trabajo extra que se consigue en el capitalismo a través de la explotación de la fuerza del trabajo. Y entonces Marx propone un modelo sociopolítico alternativo. El propósito que tenía era el de terminar con el sistema capitalista, ¿sí? Bien. El materialismo histórico es justamente todo esto que acabo de explicar. La lucha de clases, todo lo que esto genera. Por otra parte, puse otro video donde también se explica lo que es la estructura y la infraestructura y la superestructura. Y tarda un poquito en cargar. Dos conceptos importantes que son la fuerza del trabajo y los modos de producción, ¿sí? Para Marx habla de fuerzas productivas, no solamente de técnicas productivas. Ahí hay que aclarar muy bien, porque en eso él subraya que se trata de que las fuerzas productivas se trata de un conjunto dinámico y complejo de fuerzas productivas, materiales, humanas y sociales, dice él. Esto es importante porque va a incluir, solamente, además de la cultura profesional, va a incluir la política, la organización del trabajo, la organización de los medios de producción, hasta inclusive la estructura urbana, ¿sí? Cómo se diseñan las ciudades.
Eh,